Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Espero poder profundizar un poco más sobre este tema en las próximas semanas y compartirles mensajes que hagan crecer un aspecto bien importante en nosotros, y es justamente el tema de nuestra mente. Por eso el mensaje de hoy se llama la mente. ¿Cuál es el mensaje de hoy? La mente. La mente. Ese es el mensaje del día de hoy. Y justamente quisiera comenzar este mensaje meditando en la tentación de Jesús. La palabra dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y eso dice muchísimo. Primero, porque fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Fue llevado a dónde? Al desierto. ¿Y para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado. Estas tres verdades son trascendentales y debemos de meditarlas detenidamente, justamente porque apuntan a lo que nosotros como hijos de Dios vivimos y vamos a pasar justamente este proceso. Es decir, si Jesús fue tentado, yo seré tentado. Si Jesús fue llevado por el Espíritu a ser tentado, yo seré llevado por el Espíritu a ser tentado. ¿Y a dónde seré llevado para ser tentado? Al desierto. Por eso tenemos que comprender estas verdades importantes. Voy a comenzar fundamentando algo sobre lo que ya les he hablado, pero vale la pena decírselos. Antes, quiero comentarles que publiqué en Facebook un post de mi pastor. A él lo acaban de operar. Si vieron el post, le pusieron una prótesis de disco en la columna. El disco ya estaba deshecho, el que tenía ahora sí que el original, y le pusieron una prótesis, le pusieron clavos también, justamente para acostumbrarse literalmente a una nueva vida. Y él expuso en su post estas palabras. Él comenzó con esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Y es una pregunta bien importante y bien válida que todos hacemos, ¿están de acuerdo? ¿Dónde está Dios cuando yo la estoy pasando mal? Y luego él decía que había orado pidiendo a Dios la sanidad, pero Dios no hizo la sanidad, sino que pasó el tiempo, pasó el proceso. Y a mí cosas que me sorprenden de mi pastor es que él es decisivo. Él no deja pasar mucho tiempo con las decisiones. Él es decisivo. Entonces él vendió sus carros, vendió algunas otras cosas de su propiedad, y con eso se financió para poder pasar esa operación. Y justamente cuando estaba leyendo ese post, yo estaba pasando una crisis tonta. Comparada con la de mi pastor, era una crisis chiquita. Sucede que fui al médico y me dijeron que tengo que bajar de peso. Y cuando en la consulta fui con mi esposa y la doctora me dijo que yo tenía problemas de presión. O sea, tal vez no lo dijo, pero lo insinuó, y eso a mí me molestó, porque yo le dije: no, yo no sufro de eso. A mí no me hable de eso, casi. Y el asunto es que me estoy medicando, y en el medicamento una cosa que me empezó a dar fue mucho dolor de cabeza. De hecho, en este momento traigo dolor de cabeza y sensación de vómito. ¿Ustedes saben cómo se siente cuando se sube la presión? ¿Qué da? Dolor de cabeza, ¿no? Y yo me sentía así. Entonces yo estaba desesperado porque durante 3 días había sentido esta situación. Y yo me empecé a llenar de temor. Dije: ¿y qué va a pasar si ahora resulta que soy hipertenso? No puedo con eso, yo no soporto esas cosas. Por eso le hice caso a la doctora. Estamos esforzándonos mucho en la dieta, en el medicamento para bajar de peso.
Si me ven delgado, no piensen que estoy enfermo, estoy adelgazando y le estoy echando ganas. Lo que quiero decirles es que me dio miedo, me dio temor, ¿saben? Y cuando leí esto, entonces entendí, dije, bueno, si algo va a suceder, entonces pues va a pasar, no puedo hacer más. Y ya fui mi suegro me prestó su aparato para medir la presión. Y ya cuando me la medí, mi esposa se burló mucho de mí porque estoy bien, tengo la presión bien, gracias a Dios. Me he seguido midiendo y todo está bien. Y entendí que lo que el medicamento me estaba haciendo era justamente eso: dolor de cabeza, vómito y entre otras cosas que estoy pasando. Lo que quiero decirte es que la mente es sumamente frágil. Pero la mente también puede ser sumamente fuerte. Mira, si tú abrazas un pensamiento de enfermedad, si tú lo abrazas y lo haces tuyo, tu mente es tan fuerte, tan poderosa, que hará que realmente te enfermes. Pero la mente es tan frágil que cuando entra un pensamiento en ti, es fácil de abrazarlo. El problema de la mente es lo que trae dentro de ella. ¿Me estoy explicando? Una persona que abraza pensamientos de enfermedad como yo, evidentemente yo estoy descubriendo que necesito nutrir mi mente de pensamientos más capaces de enfrentar estas ideas. Estás enfermo, tienes la presión alta. Y yo me di cuenta de que estaba cayendo en una presión. Antier tuve insomnio, no pude dormir como hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Estuve dando vueltas en la cama, había pensamientos que me llegaban, tenía como taquicardia y las cosas estaban complicando. Y me di cuenta que todo estaba sucediendo en mi mente, que lo que había pensamientos que estaba abrazando. Y me di cuenta que somos frágiles al abrazar, pero somos muy fuertes al considerar una verdad. Y si yo abrazo una verdad de que estoy enfermo, ahí se acabó todo. ¿Me explico? Porque entonces, si yo creo que estoy enfermo, así es. ¿Me estoy explicando? Somos frágiles, somos demasiado frágiles. Por eso necesitamos considerar en la mente cómo caminamos, cómo andamos, y necesitamos considerar cómo es que Dios nos va llevando de la mano respecto de nuestra mentalidad. Hay una palabra griega en la Biblia que aparece 12 veces. La palabra es dianoia, como Diana, pero dianoia. Esa palabra griega significa pensar a través de. ¿Qué significa esta palabra? Pensar a través de. Es decir, hay un proceso de pensamiento, pero ese pensamiento navega sobre algo. ¿Me están entendiendo? Necesito que comprendan esta idea. Pensar a través de. Ese es un pensamiento que navega a través de algo. Por eso me encanta este concepto. Dice pensar a través de. Supongamos que yo soy un pensamiento y que el piso es algo sobre lo que navega el pensamiento. Entonces, cuando yo estoy teniendo un pensamiento, voy navegando, caminando sobre algo. Yo te pregunto, ¿sobre qué crees que navega ese pensamiento? ¿Entiendes? La segunda palabra que aparece en el Nuevo Testamento aparece 24 veces y es la palabra nous. Nous, así, N-O-U-S, nous. Y la palabra de nueva cuenta da una idea similar. La palabra significa el asiento del entendimiento. Es decir, mi entendimiento está ¿dónde? Sobre un asiento. Otra idea de esta palabra es el lugar del conocimiento y razonamiento. Es decir, es el lugar, la caja, el lugar donde se cae todo pensamiento, toda idea. Y finalmente, esta palabra nous también significa o incluye, mejor dicho, los sentimientos y la decisión. Entonces hay dos palabras, dianoia y nous. El primero es
pensar a través de. El segundo es el asiento del entendimiento, el lugar del conocimiento y razonamiento. Y esto está incluido aquí nuestros sentimientos y decisión. Entonces, la mente, podríamos decir de la mente esto. Con la mente se razona. Con la mente se razona. Número 2, con la mente se acumula conocimiento. ¿A dónde cae tu conocimiento? En tu mente. Número 3, con la mente se toman decisiones y se siente. Por eso hemos dicho que la mente y el corazón son una cosa, pero ahí están incluidos el alma de la persona, ahí está incluida la mente y nuestras decisiones. Podríamos decir que la mente es un sinónimo o algo parecido al alma. Podríamos decirlo de esta manera. O podríamos decir que es una sección del alma justamente. Entonces, con la mente se razona, se acumula conocimiento, se toman decisiones y se siente. Ahora voy a decir esta frase y esta frase es verdad, porque bíblicamente lo encontramos de esta manera. Los sentimientos de una persona están atados a cómo piensa. Los sentimientos de una persona están atados a cómo esta persona piensa. Entonces, mi sentimiento está atado a cómo pienso. Por eso los pensamientos de odio se enlazan a un sentimiento de odio. ¿Me explico? Sí. Sí, la palabra alma es la misma palabra que la Biblia usa para el corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Me estoy explicando? Por eso nosotros necesitamos comprender este asunto de la mente. Ahora, cuando digo estas cosas, entenderán mejor este pasaje de la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Me están entendiendo? Es un reto y nuevamente encontramos que la palabra eleva el nivel. Y Jesús nos llama, saben que la palabra mente no se encuentra la palabra corazón no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero Jesús cuando lanza este mandamiento, Él usa la palabra corazón, la mente. Entonces Él nos llama a amar a Dios con la mente, con todo lo que nosotros somos. Y entonces significa que lo hacemos con todo lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Ahora voy a leer vamos a leer dos versículos que nos hablan acerca de cómo nuestra mente está ligada con Dios. Vamos a Romanos 11, versículo 34. Romanos 11, versículo 34. Esta nos da una verdad específica acerca de Dios. Dice así: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Fíjense la pregunta interesante. ¿Quién? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién la conoce? Luego dice, ¿o quién ha sido su consejero? Eso significa que Dios tiene mente. ¿Me están entendiendo? Por eso la Biblia nos llama a intentar conocer la mente del Señor. Nosotros necesitamos conocer su mente. Primera de Corintios 2:16 dice algo parecido. Léanlo conmigo. Pero nos da una frase, una verdad poderosa. Primera de Corintios 2, versículo 16. Primera de Corintios 2:16. Estoy en segunda, permítanme.
1 Corintios 2, versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Esta es la misma frase que da en Romanos, pero ahora trae una siguiente verdad. Nosotros, por nuestra parte, tenemos ¿qué? ¿La mente de quién? De Cristo. Es decir, Pablo nos está llamando a desarrollar ¿qué? Nuestra mentalidad, y que esta mentalidad se convierta en la mentalidad de Cristo. En ese sentido, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene mente, nosotros tenemos mente. Ahora voy a decir una verdad súper loca que te va a sorprender. Cuando uno muere, ¿dónde queda la mente? Porque aclaremos algo. ¿Dónde, en este cuerpo, dónde está depositada mi mente? En el cerebro. Allí está. Fíjense, cuando nos enfermamos mentalmente, pensamientos negativos son los que gobiernan nuestra mente. Eso significa que hay alguien más gobernando sobre nosotros. Y eso es algo totalmente antinatural. Estar enfermo de la mente, no estoy diciendo que sea demoníaco totalmente, y no estoy diciendo que esté mal. Todos pasamos por estos periodos, ¿estamos de acuerdo? Todos pasamos por temporadas difíciles de la mente donde solemos enfermarnos justamente de la mente. Justamente la depresión a veces es que el cerebro, me explicaba el psicólogo, no está produciendo ciertos químicos que debe de producir para estar estable. ¿Me están entendiendo? Pero físicamente mi mente está colocada ¿en dónde? En mi cerebro. Ahora, sorpréndanse con esto. Cuando nosotros morimos, muere también ¿qué? El cerebro. ¿Y dónde queda la mente? No muere. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos dentro de ¿qué? ¿Qué dice Eclesiastés? Que Dios puso ¿qué? Eternidad en el corazón. ¿En el qué? ¿En el qué? En el alma, en la mente del hombre. Sorpréndete con esto. Tu cuerpo va a morir, tu cerebro va a morir, tu mente reside, podríamos decirlo así, en este momento en tu mente, pero cuando mueras, literalmente tu mente va a salir de ti. Y esta mente, esta alma de nosotros es eterna. Por eso sorprendámonos, porque la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La eternidad de Dios es también nuestra eternidad. Dios me hizo eterno. Así lo dice la Biblia. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué es trascendente entonces mi mente? ¿Y por qué es trascendente que yo sepa acerca de ella? Porque van a pasar dos cosas cuando este mundo acabe. ¿Ya vieron que el día viernes desalojaron el famoso Instituto Bíblico Anna Sanders? Te voy a decir qué es el Instituto Bíblico Anna Sanders. Es tal vez uno de los institutos más representativos y de mayor alcance en México. Es conocido internacionalmente. De allí han salido un montonal de pastores, yo mismo he conocido pastores, y no pocos, que han estudiado en ese instituto. Y el día viernes fue desalojado por el gobierno. Llegó la Guardia Nacional, llegaron con una orden y desalojaron el famoso Instituto Anna Sanders. Y yo dije, qué extraño. ¿Extraño? No es extraño. Estamos ya en tiempos de persecución. Ese edificio pertenece a Asambleas de Dios, a una asociación religiosa, pero ellos llegaron sin más ni más, desalojaron a la gente y el director salió en cámara en una entrevista y él dijo, nosotros nos sometemos a las autoridades, los obedecemos. Y es sorprendente porque esta noticia debería de tocarnos. Mira, este golpe
a la iglesia no es cualquier golpe. Esa escuela es una cuna de ministros. Yo diría que hay un porcentaje alto de pastores en México, incluso de ahí han salido misioneros que han sido crecidos en esa institución. Yo mismo quería estudiar ahí, Mike quería estudiar ahí. Es un instituto que no es desconocido para nosotros. Y estamos a punto de traspasar líneas. Porque ahora, ¿qué significa esto? Que si esta propiedad, por ejemplo, fuera de una AR, ¿el gobierno qué podría hacer? Venir y quitarnos, así como estamos en este momento, y sacarnos nuestras cositas. Estamos en tiempos finales, iglesia. Y necesito que mi mente esté colocada en el lugar correcto. Porque si no coloco mi mente a salvo en Cristo, mi mente va a romperse cuando lleguen las complicaciones. Por eso necesito que el Espíritu Santo venga, me lleve al desierto, me enfrente con Satanás y yo salga de ahí librado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No estoy diciendo cosas bonitas. Estoy diciendo cosas duras a la iglesia hoy. Necesito que el Señor me saque de donde estoy, me lleve al mismo desierto, me enfrente con Satanás, yo salga de ahí victorioso y enfrente la vida que debo de enfrentar. Segunda cosa por la que es importante mi mente. Mira, la Biblia dice que cuando Jesús venga, ¿dónde va a aparecer? En el cielo. La Biblia dice que como se fue, Él va a regresar, es decir, Él va a aparecer. Ahora, diciéndote cosas que creo que van a pasar. Cualquiera podría decir que no, pero yo creo que Jesús va a aparecer en Jerusalén, no aquí en México. Tal vez lo veamos en el cielo como una imagen, pero creo que Jesús va a descender, ¿dónde? En Jerusalén. Y Jesús va a descender y va a establecer su reino milenario. ¿Su reino qué? Milenario. Ahora, te pregunto, ¿en tu mente te cabe esta idea de que Jesús va a venir a establecer un reino milenario que va a durar ¿cuánto? 1000 años. ¿Cuánto vives? ¿Cuánto has vivido? ¿Y cuánto crees que vas a vivir? ¿Cuánto creo que voy a vivir? 80, 70, 90, si Dios me ayuda. ¿Me explico? 100, si adelgazo. ¿Me están entendiendo? Pero ¿cuánto vamos a vivir? Ni 100 años. Y Cristo va a venir a establecer un reino de 1000 años. ¿Y quiénes van a gobernar? ¿Quiénes? La iglesia. La iglesia va a gobernar al mundo. ¿Me están entendiendo? La iglesia va a gobernar al mundo. ¿Te cabe eso en la mente? ¿Lo estás asimilando? Que deberías de crecer porque tu crecimiento espiritual te va a dar para gobernar el mundo venidero de los 1000 años. Y agárrate. ¿Qué dice la Biblia que va a suceder en la última etapa de los 1000 años? ¿Que va a soltar a quién? A Satanás otra vez. Eso significa que Satanás se va a llevar a más. Por eso necesito equiparar mi mente al nivel de lo que yo necesito vivir. Es una tristeza, pero la realidad es que como iglesia necesitamos fortalecer nuestra mente. Necesitamos desarrollar mentalidad. Cualquier cosa nos tambalea. Cualquier cosa, miren, solo porque me dolía la cabeza, solo porque amanecí me dolía la cabeza, dije, mi presión, ya valió este asunto. Así de sensibles somos.
Y mi esposa me dice, ya, tú estás buscando de 3 pies, 3 patas al gato. Sí, cierto. Casi me estoy esforzando por pensar lo peor. ¿Me comprenden? Y necesito salir de estos pensamientos. Eso va a suceder en la medida en la que yo comprendo que necesito ser llevado al desierto, ser enfrentado con Satanás, vencer esa batalla, porque esa batalla, ¿dónde se pelea? En la mente. Cuando Pablo describe la armadura de Dios, que próximamente la vamos a ver, cuando Pablo describe la armadura de Dios, lo que él describe no es algo físico. Él no está describiendo que te defiendas con la Biblia. Por eso les decía, hace algún tiempo fuimos a una reunión que justamente se trató de liberación. Y me sorprendió mucho ver a un ministro famoso. Y ahora ese día me enteré que él liberaba con espadas. Él venía con su gente y su gente traía unas espadotas que daban miedo. Y luego él las levantaba y decía en el nombre de Jesús con la espada, como si con la espada fuera suficiente para ser liberado. Necesitamos sacar esas cosas de nuestra mente. ¿Me comprenden? No estoy diciendo que Dios no use algo, porque está en la Biblia. ¿Recuerdan cómo sanó Pedro? Una de las formas en que sanó cuando sacó su pañuelo. ¿Qué hizo? Se lo dio a alguien y quien fue tocado por ese pañuelo fue sanado. Puede pasar, no pasa nada, estoy de acuerdo. No digo que Dios no lo vaya a hacer, ¿me explico? T.B. Joshua, un profeta de este tiempo, él usaba agua y literalmente sacaban el agua, la echaban sobre personas endemoniadas y eran liberadas. Está bien, ¿me explico? Pero necesitamos equilibrar nuestra mente. ¿Me comprenden? Entonces vamos ahí a Lucas, por favor. Lucas capítulo 4. Y vamos a leer los primeros versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Primero quiero aclarar esto. La primera frase que encontramos en este versículo es Jesús lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. La primera cosa que yo necesito tener para enfrentar la tentación, para enfrentar a Satanás, para enfrentar el desierto, es ser lleno del Espíritu Santo. Es ser lleno del Espíritu Santo. Y yo te pregunto hoy, porque eso es lo primero que necesitas. Si tú quieres saber qué necesitas para enfrentar el desierto y a Satanás, es que seas lleno del Espíritu Santo. No me respondas, pero te pregunto, ¿ya has sido lleno del Espíritu Santo? La Biblia nos describe 2 bautizos. Algunos hablan de más, pero te voy a hablar de 2. El primer bautismo es el que nosotros hacemos cuando hacemos nuestra confesión de fe. Acepté al Señor en mi vida, le dije que sí, me reconcilié con Él, comienzo a tener una relación con Él, empiezo a leer la Biblia y el pastor nos empieza a discipular y lo primero que nos dice es, ahora falta que te bautices. Y el primer bautismo es el bautismo en agua. Es un bautismo que justamente significa y simboliza morir y resucitar. Se los he enseñado a los que he bautizado, es una confesión pública de mi fe. Le estoy diciendo al mundo y le estoy diciendo a la iglesia, ahora soy de Cristo. ¿Me explico? Y este bautizo es una ordenanza, es un sacramento mandado por Jesús. Debemos de ser bautizados, yo debo de obedecer esto.
Y el segundo bautizo del que habla Jesús es del mismo que habla Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan el Bautista cuando le preguntan acerca de que si él era el Cristo? Dice, el que viene después de mí, de ese yo no soy digno de amarrarle las sandalias, pero él los bautizará en fuego, en el Espíritu Santo. Ese es un segundo bautismo que toda la iglesia debe de tener. ¿Cómo sé que tengo el bautismo del Espíritu Santo? Y no vamos a ponernos legalistas, porque alguien hace tiempo se decía que la única forma de comprobar que eras lleno del Espíritu Santo es que tú hablaras en lenguas. Pero sin embargo, hay otros dones, hay otras manifestaciones del Espíritu Santo que nos permiten saber que estoy lleno del Espíritu Santo. Por eso yo deseo preguntarte, ¿ya estás lleno del Espíritu Santo? Porque escúchame esto, iglesia, si no estás lleno del Espíritu Santo, no estás listo para enfrentar el desierto ni a Satanás. Por eso, nuestra preocupación. El primer discipulado que damos a personas nuevas es Alfa. Y las últimas 2 clases, se enfocan en el Espíritu Santo. Porque queremos que las personas sean llenas, bautizadas en el Espíritu Santo. ¿Hablas lenguas? Es una prueba, es una manifestación solamente. Pero podrías tener visiones, podrías tener sueños, podrías tener discernimiento de espíritus. ¿Me comprenden? Por eso te pregunto, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué me estás diciendo que necesito ser lleno del Espíritu Santo para enfrentar a Satanás? Porque Satanás es espíritu. Y yo necesito enfrentar lo espiritual con lo espiritual. Por eso dice Romanos que el que vive, el que está amarrado a la carne, que el que vive los deseos de la carne, vive complaciendo los deseos ¿de quién? De la carne, pero quien está lleno del Espíritu Santo, y esta sería mi marca, que yo te diría la más sencilla, la más clara. Dice la Biblia que quien vive por el Espíritu, busca ¿qué? Satisfacer los deseos ¿de quién? Del Espíritu. Tal vez no hables lenguas, pero si dentro de ti te incomoda vivir la vida que llevabas antes, te incomoda decir lo que decías antes, te incomoda comportarte como te comportabas antes, esa es una marca de que tienes al Espíritu Santo. Que has sido lleno del Espíritu Santo, porque estás buscando vivir la vida del Espíritu. ¿Me comprenden? Esa sería tal vez la marca más sencilla, más visible, digamos, porque los dones van a haber por todos lados, y uno de los dones es justamente hablar en lenguas. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo necesito de primera línea ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, entonces no puedes ir al desierto. No puedes enfrentar al diablo. ¿Me comprendes, iglesia? Necesitas ser lleno. Esta debería ser una nota roja en la vida de todo cristiano. Una nota en amarillo, en verde fluorescente. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque la batalla que libramos es una batalla espiritual, no es carnal. ¿Me están entendiendo? Aunque haya momentos en que los demonios se hacen y se vuelven físicos y los podemos tocar, eso no significa que la batalla sea física. La batalla sigue siendo espiritual. Y esa batalla se libra en la mente. ¿Me comprenden? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ya lo apuntaste? ¿Ya te quedó? Segundo,
lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y sobre todo su esplendor le dijo, te daré autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Bien, coloquémonos un poco más en perspectiva. ¿Cuál es el problema en el que cae una persona o en el que caemos con Satanás respecto de la tentación? Primero, déjenme argumentar un poco más. Jesús fue llevado al desierto. Es decir, ¿dónde es el momento en que Satanás te tienta más? En el desierto. ¿Qué es el desierto bíblicamente? ¿Y qué es el desierto para mí? Bueno, el desierto, hace tiempo le decía a Rubén me hacía unas preguntas. Y yo le decía, Rubén, un día voy a predicar un mensaje que está enfocado en algo que entre predicadores, entre libros, llamamos la escuela del desierto de Dios. Porque la forma en que somos formados es en el desierto. Si tú me preguntaras, ¿cómo nos forma Dios? Mi primera respuesta será en el desierto. Cuando Israel salió de Egipto, ¿por dónde tenía que pasar? Por el desierto. Y antes de pasar, la Biblia dice así, que Dios pensó que ellos iban a tener miedo del pueblo y dice que mejor los hizo dar una vuelta más larga para no enfrentar al ejército, sino pasar por la total y absoluta dependencia de él, es decir, cruzando el Mar Rojo. Y en este sentido, nosotros necesitamos comprender que mis desiertos son los momentos que Dios usará para formarme. Eso significa que si un día entras en crisis económica, ese día entiende que Dios podrá usarlo para formarte. Si un día entras en un periodo de enfermedad, eso Dios lo usará para formarte. Si un día te encuentras en una crisis emocional, que te rompieron el corazón, que te divorciaste, que te separaste, que te peleaste con tu amigo, con tu amiga, con tu papá, con tu mamá, con quien quieras, ese día Dios tomará eso para formarte. Que pasara la temporada en que te quedaras sin nada, que pierdas cosas, esa será una temporada que Dios usará para formarte. ¿Y sabes a dónde te llevará? Te llevará con nada más y nadie menos que tu archienemigo, el diablo.
Dios, pero ¿por qué si se supone que soy tu hijo? Sí, pero necesitas crecer. Dios, pero se supone que yo creo en ti. Sí, pero necesitas creer de verdad. Dios, ¿me estás diciendo que no creo en ti? Sí, no crees aún lo suficiente en mí. Y esta prueba será para que tú crezcas. ¿Me están entendiendo? Dios usa mis desiertos, mis peores temporadas para hacerme crecer. ¿Por qué a veces las temporadas largas o las temporadas feas se extienden? Porque somos necios. Porque no queremos aprender la lección. ¿Qué lección? Ahí te va. Cristo funciona como el segundo Adán, dice la Biblia. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice la Biblia que el pecado al mundo entró ¿por dónde? Por el primer Adán. Pero el segundo Adán enfrentó bien el pecado. Y una de las primeras cosas que hace Jesús, o voy a decirlo mejor así, es que el primer Adán permitió que Satanás cuestionara la palabra de Dios. Es decir, Satanás va a venir a tu vida y va a cuestionar cuánto tú crees la palabra de Dios. Porque la prueba está sujeta a la obediencia. Mira, piénsalo. Está Jesús, acaba de ser bautizado en el Jordán y luego dice la Biblia que Jesús es llevado. ¿Es qué? Es dirigido hacia el desierto. No, Señor, no, yo no quiero eso. Yo no quiero pasar por esa enfermedad. Yo no quiero pasar por esta pobreza. Yo no quiero pasar por esta crisis. No, Señor, me niego profundamente. Pero, mijo, necesitas pasar por el desierto. O caminas. O me vas a desobedecer. Porque la palabra de Dios, la prueba está ligada a la obediencia. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Déjame, te voy a dar una imagen. Es como cuando tú llevas a tu hijo a que le pongan una vacuna. Le dices, mijito, es día de ir al doctor. ¿O lo llevas con mentiras? A veces es mejor llevarlo con mentiras. Pero cuando le dices, te voy a llevar al doctor y te van a inyectar, ¿qué dice? No. Y se ponen las manitas de aquí. No, todo menos acá, nada. O acá, donde los vayan a inyectar. Porque ellos saben el dolor, el trauma de vivir una inyección. Y así somos con Dios. Mijito, es día de ir a la prueba. Alístate. Mijito, no. Ay, no, Señor. ¿Me están entendiendo? Por eso el primer Adán se equivocó al cuestionar o al permitir que Satanás cuestionara la autoridad de la palabra de Dios. Y yo te pregunto algo, que es algo que debe entrar cabida en tu mente. ¿Consideras la palabra de Dios autoridad en tu vida? ¿Realmente consideras que lo que está allí escrito es algo que yo debo de seguir al pie de la letra? Porque entonces cuando la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, deberías de abandonar a quienes, por muy bonitos y bellos y disparadores sean tus amigos. Porque si no lo hago, entonces la palabra no es autoridad para mí. De fondo, la primera pregunta es, ¿yo creo que la palabra es autoridad para mí? ¿Realmente lo creo?
¿Realmente lo estoy considerando? ¿Realmente creo en la Biblia como autoridad para mí? Pastor, ¿me estás diciendo que yo no cuestione la Biblia? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿ya consideraste que la Biblia es verdad? Te lo voy a explicar de esta forma. Yo crecí en la iglesia desde niño. Yo era un moco, menos que un moco. Cuando mis papás se hicieron cristianos, tenía 22 años, llegué a la universidad y en la universidad mis compañeros me empezaron a preguntar, oye, ¿y tú qué onda? ¿Por qué eres cristiano? Y esa pregunta, ¿por qué eres cristiano?, cambió mi vida. Porque ese día yo mismo me pregunté, ¿sí es cierto? Porque creo. Me han dicho toda la vida que Dios, que no sé qué, y ni siquiera lo he comprobado. Es decir, no he caminado el proceso para hacer que la Biblia sea completamente autoridad en mi vida. Me di cuenta que creía cosas que no estaban bien, que no eran bíblicas. ¿Cómo lo comprobé? Aquí están las 4 cosas que yo te aconsejo para acercarte confiadamente a la palabra de Dios. Al último te voy a dar un consejo, el gran consejo de Miriam. En eso discutimos, pero ella tiene razón. ¿Ok? Número 1, ¿cómo me debo de acercar a la palabra de Dios? Primero, sinceramente. Todo el mundo leemos libros, leemos información, escuchamos información, pero la creemos o la evaluamos cuando somos realmente sinceros. ¿Recuerdas el mensaje de la semana pasada? El mayor problema de nuestra vida es nuestra actitud. Y si yo no me acerco a la Biblia con una buena actitud, con una actitud sincera, no puedo evaluarla correctamente. Porque no estoy dispuesto a darle la oportunidad que la Biblia necesita para que yo la reciba. ¿Por qué muchos no la reciben bien? ¿Por qué muchos no la abrazan? Porque su actitud es hipócrita, no es sincera. Ellos ya quieren encontrar el error. Y si alguien va buscando el error en todo, se va a equivocar. ¿Me están entendiendo? Número 2, con información. Información. La Biblia tiene argumento histórico, argumento legal, argumento biográfico, lo que tú quieras, incluso el argumento científico. La Biblia contiene y menciona las 4 leyes de la termodinámica. Con eso te digo bastante. ¿Me estoy explicando? Información. ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? ¿Me estoy explicando? Y para eso voy a decirte algo que espero que no te ofenda, pero necesitas leer más. ¿Me explico? No tienes idea cuántos libros leí para asegurarme de que mi fe era verdadera. Porque aunque yo había experimentado al Espíritu Santo, me tocó leer un montonal de libros de historia, de las teorías de la evolución, de la filosofía, para enfrentar mi pensamiento a la Biblia. La verdad es que muchos son flojos y no quieren ni siquiera leer la Biblia. Eligen darle la espalda a la primera mención de falsedad de la Biblia que encuentran. Por eso necesito sinceridad, pero necesito información. ¿Ya comprobaste que la Biblia es verdad? Sí, pruébamelo. Dime cómo comprobaste que la Biblia es verdad. ¿Sabes qué necesitas para eso? Información. Y necesitas leerla. Por eso los intelectuales han abrazado la fe. ¿Sabes que el 90% de los premios Nobel, el 90% son de fe en Dios? Premios Nobel de ciencia, no de literatura. Porque en la literatura todos son ateos. ¿Cuál es la diferencia? Que en la ciencia hay pruebas y las pruebas han apuntado a que Dios existe. Te voy a recomendar un libro. Léelo, búscalo, cómpralo y siéntate a leerlo porque es muy digerible. El libro se llama El Circo del Ateísmo. El Circo del Ateísmo. Lo ha escrito un jovencito venezolano
increíble, se ha hecho muy famoso y él ha escrito tal vez uno de los mejores libros refutando toda cuestión acerca de la existencia de Dios. La siguiente con lo que necesitas acercarte a la Biblia es objetividad. Objetividad. La Biblia es objetiva. ¿Qué significa esto? Que la Biblia te cuenta lo bueno y también te cuenta lo malo. No te presenta a Abraham como el perfecto hombre, te lo presenta como el hombre que es el padre de la fe, pero también el hombre que dijo que su esposa era su hermana para que no lo mataran. ¿Me están entendiendo? La Biblia es objetiva, la Biblia no te esconde nada de Dios. La Biblia dice que Dios es así, que Dios es así y que Dios exige esto. La Biblia no esconde a Dios ni la personalidad de Dios. ¿Me están entendiendo? Por eso la Biblia se puede evaluar objetivamente, porque la misma Biblia es objetiva. Te voy a decir algo que no es objetivo. Los egipcios no registraron la temporada en que fueron vencidos por el pueblo hebreo. ¿Pero qué crees? Que alrededor las historias del mundo contaron la historia de Egipto sin que Egipto la contara. Porque Egipto decidió ser subjetivo, no objetivo. ¿Me estoy explicando? La Biblia nos da la oportunidad de enfrentar esto de forma objetiva. La realidad, la verdad de la Biblia de forma objetiva. Y la cuarta es con ayuda de tu pastor. Si te da flojera leer, ven y pregúntame por qué la Biblia es confiable. Si te encuentras en un dilema de que no crees esto de la Biblia y así, ven y pregúntame. Si no sé, con sinceridad te diré, esto no lo sé. Lo voy a investigar y te digo. ¿Me estoy explicando? Aquí estoy, iglesia. Si tienes necesidad y si tienes algo que falte a tu fe. ¿Me entiendes? Y te voy a dar el gran consejo de Miriam. Miriam y yo discutimos. Y mientras yo le doy argumentos, ella me dice algo. Yo he decidido creerle a Dios. Lo creo. No me voy a lanzar en dilemas, en pensamientos, porque la fe de Miriam es una fe sencilla y sincera. Y la fe sincera y sencilla es lo que te da el paso a reconocer la palabra de Dios como autoridad. ¿Me están entendiendo? Acábatelo todo. Tira todo por la borda y di, Dios es real. Lo he experimentado en mi vida y sé que lo que Él diga es verdad, aunque no me guste. ¿Me comprendes? Y no estoy hablando de una fe, no estoy ofendiendo la fe de Miriam, que quede claro. Ni estoy tratando de minimizar su fe, porque yo quisiera la fe de ella. Yo no puedo. Yo necesito comprobar. ¿Me están entendiendo? Pero ella es más sencilla. Ella, además de la información, ella puede arrojarse a la fe en Cristo. Y es todo. ¿Me entienden? ¿Me comprenden? Esta fe es enorme. Siguiente cosa que debemos de considerar. Vamos a leer Marcos 1. Marcos, capítulo 1. Versículos 12 y 13. Enseguida. ¿Qué dice ahí? Las primeras dos palabras. Enseguida. Dilo fuerte. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. El Espíritu lo impulsó. ¿Lo qué? ¿Lo qué? A ir al desierto. La palabra impulsó es la misma palabra que Jesús usa, pero a la inversa para sacar demonios. Es decir, es una instrucción clara, es una instrucción muy específica. ¿Me están entendiendo? Es una instrucción que nos habla acerca de una realidad, de que hay alguien que te está llevando al desierto. Ojo que estoy hablando de los requisitos para enfrentar a Satanás. Número 1, entender que necesito ser lleno del Espíritu Santo. Número 2, Dios va a usar mis peores temporadas
para enfrentarme con Satanás. Número 3, necesito abrazar la palabra como verdad. Número 4, dilo conmigo, en mi desierto, Dios tiene el control. Mira, si yo le digo a mi hijo, mijito, te voy a llevar al doctor y te van a inyectar, pero lo necesitas. Después de esto, vas a estar bien. ¿Quién tiene el control del temor de tu hijo? Tú. Lo mantienes a salvo. ¿Me están entendiendo? Le decimos, tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo. Necesito llevarte al doctor. Y mientras yo te lleve, va a pasar esto. Te voy a subir al carro. Voy a manejar. Voy a ser cuidadoso para que ningún carro nos choque. No me voy a poner tonto ni necio para no arriesgar. La misión de Dios es tiempo de desierto. Es tiempo de prueba. Es tiempo de tentación. No. Mijito, es tiempo de prueba. Es tiempo de tentación. Estás a punto de enfrentar a tu enemigo. Yo estoy en control. ¿Me comprendes, iglesia? Necesito saber que el Señor está en control en mi peor desierto. Que Dios me va a sacar de ahí. Pero necesito entender que en el desierto Él está en control. ¿Qué dice Proverbios 21, versículo 31? Proverbios 21, versículo 31. Se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende ¿de quién? Del Señor. Y tú debes de saber que si fuiste metido al desierto es porque ya hay una victoria, una sentencia definida. Y esa es que tú vas a salir victorioso. ¿Tú crees que Dios te llevó al desierto para que el Satanás te hiciera lo que quisiera y te deshiciera y te matara? ¿Tú llevarías a tu hijo a que alguien lo golpeara? ¿Expondrías a un familiar tuyo a que alguien lo destruyera? ¿Por qué creemos entonces que Dios nos quiere llevar al desierto, a la tentación, a algún enfrentamiento para salir perdiendo? ¿Me comprendes, iglesia? Si Dios te mete en un desierto, Dios tiene el control. Proverbios lo dice así, se alista el caballo para el día de la batalla, todo se alista, pero la victoria depende del Señor. Y no es que Dios va, eso lo dice el proverbista porque no está enfocando que Dios te vaya a dar la derrota. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios ya nos dio la victoria. Pero lo que necesitas es obediencia a la palabra. Porque escucha esto, la prueba no está en discusión. Dios te va a llevar al desierto aunque no quieras, aunque no te guste. Ahorita hablamos de eso. Dios te va a llevar al desierto aunque no te guste, aunque no quieras. Porque tienes que crecer. Dios no va a quitar el dedo del renglón respecto de tu crecimiento. Dios te va a llevar al desierto aunque no quieras. Aún arrastras, Dios te va a llevar al desierto. ¿Me explico? Jonás intentó irse para Tarsis y Dios hace que se lo trague un pez y lo devuelva y lo escupa donde debe. Así Dios te puede hacer. Ah, sí, mijito, ¿estás huyendo de mí? Ahí te va el pez gordo. ¡Pum! Te traga y te vomita ahí donde debes de estar para enfrentar la batalla. ¿Me comprendes? Siguiente versículo, Segunda de Crónicas 20, versículo 15. Segunda de Crónicas 20. Versículo 15.
y a no rechazarla, porque como humanos tenemos esta cosa dentro de nosotros que se niega a obedecer la voluntad de Dios. Así es de que la batalla es de Dios, Él la va a ganar, pero Él necesita hablarnos a nosotros mismos. Necesita definirnos, necesita colocarnos en el lugar de la obediencia. Y ahora vamos a regresar ahí a Mateo, a la tentación de Jesús. Vamos a ver lo que nos dice Mateo. Mateo capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Una cosa que hará Satanás es retarte sobre tu poder, sobre tu propia vida. Satanás estaba incitando y retando a Jesús como Hijo de Dios a ver si él podía evitar sus padecimientos físicos. Escucha esto, lo voy a decir otra vez. Satanás estaba incitando y retando a Jesús que como Hijo de Dios podía evitar sus padecimientos físicos. ¿Qué tenía Jesús? Dice la Biblia: hambre. Y en nuestra temporada de escasez, lo que muchos suelen hacer es abandonar todo de Dios, incluyendo la iglesia, por salir del bache financiero en el que están. Todo menos seguirse congregando. Todo menos obedecer a Dios. Lo que Satanás hará al enfrentarte a ti es cuestionar la autoridad de la palabra de Dios en tu vida. Acto siguiente, cuestionará si crees a Dios suficiente para sacarte de esa prueba. Si tú eres el Hijo de Dios, sal de este problema. ¿Y cómo le responde Jesús? Número 1, Jesús no cuestiona la autoridad de la palabra de Dios. Él no es como Eva y como Adán. Él no es como el primer Adán, que se deja envolver por las mentiras de Satanás. Lo que hace Jesús es golpear directamente a Satanás con la misma palabra. Pero lo que nosotros vemos es únicamente la frase. ¿Cuál frase? De cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero lo que en realidad está mencionando Jesús es lo que está en Deuteronomio 8, versículo 3. Léelo conmigo. Deuteronomio 8, versículo 3. Te va a sorprender lo que vamos a leer. Porque esta es la verdadera realidad que está confesando Jesús y la que nosotros deberíamos de confesar. Deuteronomio 8, versículo 3 dice así: te humilló y te hizo pasar por hambre. ¿Quién? ¿Quién? Dios. Porque la instrucción del desierto no es una instrucción con la que puedas jugar o decidir, ¿hay desierto o hay desierto? Y mi mente necesita estar ubicada en el lugar correcto. Ese es el problema cuando enfrentamos a Satanás, lo que hay en mi mente. Y cuando Satanás viene, y pongamos un ejemplo, nos da una enfermedad, y cuando la prueba viene y nos viene una enfermedad, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Cuántos
lo primero que hacen es orar. Posiblemente. Pero ¿saben qué es lo segundo que hacemos cuando nos empezamos a sentir mal? ¿Qué hacemos? ¿Corremos a dónde? Al doctor. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal. El problema es que ponemos la confianza en alguien menos que en Dios. Por eso me sorprende este pasaje. Te humilló y te hizo pasar por hambre, pero luego te alimentó con maná. ¿Con qué? Con maná. Escúchame esto que te voy a decir. En el desierto, ser alimentado con el maná es ser alimentado con algo que no procede de tus propias manos. Y eso es humillante. ¿No sabes cuán humillante ha sido para mí ocasiones en las que Dios me ha dado de comer producto de otras manos? Un día no teníamos que comer, estaban las cosas mal, hace como 3 años. No teníamos dinero. Y de repente un desconocido, pero te lo digo así, un desconocido, yo ni sabía que él sabía que yo era pastor, ni yo lo conocía de oídos nada más. El tipo toca la puerta y sale mi esposa y le dice, hola, ¿cómo está? Estoy bien. Y le dice, vengo a darle mi diezmo. ¿Qué? ¿Sabes de dónde es él? De Chiapas. ¿Sabes a qué vino? Solo vino a unas cosas a la Ciudad de México. ¿De dónde sacó que tenía que darnos diezmo? Solo tocó la puerta y nos dio de comer. Porque en el desierto el maná es servido para los hijos. Escúchame, el maná, el desierto, es un lugar donde dependes totalmente de él. Cuando no puedes controlar, cuando las cosas que están fuera de tu control se empiezan a controlar, tú no sabes cómo, pero se empiezan a controlar. ¿Sabes qué significa eso? Total y absoluta dependencia de Dios. En tu batalla, en tu desierto, en tu enfermedad. Pero nuestra mente no está capacitada para eso. Lo primero que queremos hacer es salir corriendo con el médico, con el que presta dinero, a buscar tiempo extra, a abandonar la iglesia si es necesario, a dejar de cumplir mis compromisos con la iglesia. Todo menos obedecer a Dios. Porque el desierto es una prueba de dependencia. ¿Me comprendes, iglesia? Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué sale de la boca de Dios? No solamente su palabra, sino de la boca de Dios salen los milagros que te hacen depender en la temporada de desierto. Amén. ¿Tu mente está lista para eso? Satanás le ofrece algunas cosas más a Jesús. Le ofrece los placeres. ¿Sabes con qué te tienta Satanás? ¿Y qué es algo con lo que más te ataca? Escucha esto, Dan. Con lo que no puedes tener. Y te dice, mira, todo esto te doy si postrado me adoras. Nos habla a quienes hemos hecho del dinero un ídolo. A quien hemos convertido al placer en un ídolo. Nos llama a reconocer a Dios como es Dios y rechazar lo que Satanás nos podría ofrecer. Ahora voy a decir esto con todas las palabras. Lo que Satanás te ofrece son
atajos. ¿Qué ofrece Satanás? Atajos, cosas fáciles en el acto. Por eso Él te dice, tú solo tienes que hacer una cosa: adórame y no te preocupes, yo te lo doy. Tentación que no logramos visualizar. Queremos las cosas ya, las queremos en el acto. Pero cuando nosotros hacemos que las cosas sucedan rápido, estamos siendo presa de Satanás, porque no estamos entrando en el proceso que implica sacrificio, obtener algo. ¿Me están entendiendo? Satanás lo ofrece todo y te lo ofrece rápido, te lo ofrece fácil. Y tú no tienes que hacer nada. ¿Qué tienes que hacer? Adorarlo, reconocerlo como la fuente. La voluntad de Dios implica proceso. Dilo conmigo, la voluntad de Dios implica proceso. 30 segundos. Es más, ni ahora ni con 30 segundos nos satisfacemos. Seguimos corriendo porque ya nos hartaron el minuto que se va a tardar explicándome algo que debería de decirme en 10 segundos. Porque queremos todo rápido. Lo que quiere hacer Satanás es sacarte de la voluntad de Dios. Ahora voy a decir esto. La voluntad de Dios debería de estar arraigada en mi mente. La voluntad de Dios debería de estar arraigada en mi mente. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Dicho eso, estas verdades son reales. Es preferible estar hambriento en medio de la voluntad de Dios que estar satisfecho fuera de su voluntad. Porque tienes que entender que el desierto no está en diálogo. Tienes que vivir el desierto. Y si el desierto es una temporada de hambre, entonces vive esa temporada con hambre, pero dentro de la voluntad de Dios. ¿Duele? Sí. Y duele mucho. Humilla. ¿Me entiendes? Porque vivir con hambre, ¿cuántos dirían que vivir en hambre es la voluntad de Dios? Ahora opinamos diferente. Dios, pero tu palabra dice que no he visto justo ni desamparado, ni su simiente que bendiga pan. ¿Y quién te dijo? ¿Ahora en qué te lo gastas? En el pasaje que te hace falta. Ahora sí administras, ahora sí defines responsabilidades, porque la prueba es para formarte, para hacerte crecer, porque iglesia, no podemos caminar como estamos. El Señor nos va a hacer crecer y para crecer nos va a llevar al desierto. No hay otra, te va a llevar, te va a dirigir, te va a poner ahí y te va a traer al demonio, a Satanás, y Satanás va a venir contigo con todo. Y si tú no estás en tu mente listo para enfrentar ese desierto, lo vas a perder. Pero Dios ya definió la victoria para ti. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer su palabra. Te vuelvo a preguntar, ¿la palabra de Dios es autoridad para ti? ¿Es la ley para ti? ¿Estás dispuesto a obedecerla a ciegas? ¿Estamos listos para que en nuestra próxima temporada de escasez diezmemos aunque pasemos tiempo de escasez y de hambre? ¿Estamos dispuestos a ofrendar aunque es lo único que traigo en la bolsa?
¿Me comprendes, iglesia? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios en tu desierto? Y que Dios te diga, toma ese celular y regálaselo a. Esos son los desiertos de Dios. Toma eso que tienes, véndelo y compra y dale eso a. Son momentos difíciles de prueba. En la enfermedad. Estoy dispuesto. Mira, a veces estamos tan poco dispuestos a obedecer las instrucciones del doctor. El nutriólogo me dijo 2 tortillas y yo estoy con mi esposa comiendo y le digo, ¿me puedo comer otra? Y por supuesto mi esposa me dice, toma, te dijeron 2 nada más. ¿Qué le haces jugando? ¿Me entiendes, iglesia? No queremos obedecer el periodo en el que estamos pasando. Somos necios. ¿Y eso está ¿dónde? En nuestra mente. Es mejor sentirse insatisfecho o infeliz en la voluntad de Dios que satisfecho y feliz fuera de ella. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Porque el problema de la tentación de Jesús era que te ofrezco los reinos de la tierra. ¿Estos te haría sentir satisfecho? Si Satanás viniera en ese momento y te dijera, te doy el coche que quieres, la casa que quieres, el iPhone 17 que todavía no sale, yo te lo doy, te lo pongo a tus pies, ¿serías satisfecho con eso? Y tú dirías, por supuesto que sería muy satisfecho. Pero vendría Dios y Dios te dice, te voy a quitar todo, hijito. ¿Recuerdas cuando perdiste tu casa? Diana perdió su casa. Y fue un periodo duro para ella. Porque literalmente perdió el techo. Literal. Vivi perdió el techo en esa misma ocasión. Porque las dos pasaron la misma prueba. Periodo de desierto. Y si Dios viniera y te dijera, te voy a quitar todo, ¿te seguirías sintiendo insatisfecho? Hago este paréntesis, ¿por qué? Porque tal vez lo que tengas en la tierra no te satisface, pero hay algo que debería de satisfacerte. O mejor dicho, alguien, y esa persona es Cristo. La pregunta obligada es, ¿Cristo ya es tu satisfacción? ¿Ya puedes perder todo? ¿Estás listo? ¿Ya puedes pasar la prueba de perder todo y seguir satisfecho en Cristo? Porque si no has pasado esa prueba, tarde que temprano, iglesia, yo te lo digo, te va a llegar. En la que Cristo se coloca como o es Él o yo. Hijo, dime una cosa, o tu dinero o yo. Hijita, dime una cosa, o tu casa o yo. Mijito, dime una cosa, o tu novio pelele o yo. Dime una cosa, esta vida que quieres o yo. Y eso rompe todo. ¿Me entiende? Ahora, entonces la pregunta es, ¿puedo vivir insatisfecho, infeliz con lo que no tengo en este periodo, en esta prueba de escasez? ¿Me ayudas con el piano, por favor? En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito,
no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Cierro con estas palabras. El cielo está a tu disposición. Dilo conmigo, el cielo está a mi disposición, en medio de mi desierto, en medio de mi obediencia. Solo así, no pienses que te van a dar lo que quieras. Solamente en mi desierto y en mi obediencia, no en otro lugar. Las frases con las que Jesús le respondió a Satanás fueron partes de la Biblia. ¿Qué necesitas para enfrentar esta batalla de la mente? Necesitas la palabra de Dios. No solo necesitas al Espíritu Santo, necesitas la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos garantiza la victoria. ¿Me dices amén? Ponte de pie, por favor.